Apreciados hermanos, pastores y ministros de la palabra del Señor, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Luis Guadalupe y quiero compartir con ustedes esta reflexión que pueda ministrarnos al Señor como siempre a través de su palabra. Y meditaba en las circunstancias en las cuales nosotros y toda la población mundial está atravesando. Y para todos yo creo que ya no es nada común es pensar y en saber lo que significa las urgencias por grados de familia, por personas tan cercanas a nosotros. ¿Quién no ha pasado o ha necesitado una urgencia, una emergencia? Y pensaba en que cuando la urgencia o la emergencia pasa en un segundo lugar, deja de ser urgencia, deja de ser emergencia. Es tal la labor y la importancia en la cual se debe de dar a esta necesidad de una urgencia y una emergencia, dado que las circunstancias en la cual vivimos hoy, cada uno de nosotros, de una u otra manera, hemos necesitado de este bien, de este beneficio, que alguien pudiera llegar tan pronto a la llamada telefónica o a la necesidad de una emergencia y de una urgencia, por cuestiones de salud, obviamente, en este tiempo peligroso y en este tiempo de pandemia. Pero, ¿qué pasa cuando la emergencia y la urgencia pasa en segundo lugar? Y esto me lleva a reflexionar en que también el mundo, la población, nuestra sociedad, aún nuestra familia, siempre va a vivir en una emergencia, siempre estará viviendo en una urgencia. Es ahí donde nosotros, los que hemos sido llamados a compartirle las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, necesitamos intervenir ante ese llamado de emergencia, de urgencia, y no dejar de ninguna manera que pase en segundo lugar. El apóstol Pablo dijo algo importante en 1 Corintios 9:16. ¿Recuerdan ese texto? Dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo tuvo que entender la necesidad intrínseca que significa predicar y enseñar la palabra de Dios. Cuando el apóstol dice en términos claros, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay una carga y una gran responsabilidad en cada uno de nosotros de anunciar y de predicar la palabra de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros cumplimos este rol. Yo sé que cada uno de nosotros estamos entregando la palabra de Dios. Pero hay también una responsabilidad directa de no solamente mandar a que otros compartan la palabra de Dios, sino que nosotros hemos sido llamados a compartir a la persona inmediata que está buscando como una emergencia y como una urgencia recibir la palabra de salvación, la palabra que lleva a la vida eterna. En situaciones contrarias, en situaciones tan adversas a lo que el apóstol Pablo pudo experimentar en su vida, de una trayectoria tan hermosa y tan grande, tan impactante, porque él representa a uno de los personajes tan importantes después de nuestro Señor Jesucristo, para la predicación y para poder hacer llegar el Evangelio a lugares donde muchos de los discípulos habían sido impedidos de ir. Por la gran capacidad y por la fortaleza y por el tremendo respaldo que Dios le había dado a través de Jesucristo en el llamado al apóstol Pablo para hacer una labor misionera y llegar a lugares donde muchos discípulos aún no habían llegado. Tuvo que pasar situaciones tan adversas a la comodidad, adversas a la misma, de repente, costumbre en la cual él estaba acostumbrado a vivir. Predicó a judíos, predicó a gentiles, pero también tuvo la gran oportunidad de predicar a personas tan importantes como el rey Agripa. Tuvo la oportunidad y no desperdició esa tremenda bendición de poder plasmar delante de una gran autoridad como también del emperador Nerón.
En todo momento, en toda circunstancia, vemos la tremenda responsabilidad y la necesidad intrínseca de poder predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios en situaciones adversas. ¿Qué podríamos decir del apóstol Pablo? Las situaciones adversas que él pudo pasar en Corintios nos habla, dice que en caminos muchas veces de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que le maldecían a él, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además en otras cosas sobre lo que mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Esta verdad que nos revela el apóstol Pablo en sus escrituras nos lleva a entender la gran necesidad que tenemos de cumplir y de dar el mensaje a la persona más inmediata. Entiendo que por nuestra labor y por nuestros llamados entregamos la palabra a muchos de nuestros hermanos que vienen sedientos de querer recibir, y como llamado que tenemos estamos también prestos a predicarles, a enseñarles, a instruirles, pero aparte del llamado que tenemos hay una necesidad intrínseca de que la gente, los vecinos o el bodeguero o el panadero, la persona tan inmediata a nosotros necesita recibir palabra de salvación que salga de nuestra propia boca, de nuestros labios. Más allá de ordenar, más allá de mandar, más allá de enviar misioneros o respaldar a hermanos, nosotros personalmente necesitamos volvernos a la identidad de ser mensajeros, como el apóstol Pablo, siendo apóstol, fue llamado a predicar en situaciones adversas a lo que muchas veces ha estado acostumbrado. Las pandemias o las situaciones contrarias que podamos experimentar no debe ser ninguna excusa para seguir proclamando el Evangelio del Señor. Conozco a un siervo muy lindo, muy especial. Los que han tenido la dicha de conocer al misionero José Clímaco, que trabajó aquí en el Perú fortaleciendo y levantando el ministerio de jóvenes o de Castillo de Rey, estuvo con nosotros en el Perú hace más de 15 años atrás. Este último periodo me enteré que él había llegado también a lugares donde muchas de nuestras familias posiblemente ha atravesado y ha participado o ha estado en un lugar de una emergencia. Y me refiero a un lugar de una cama UCI, producto de una enfermedad muy complicada. Llegó a parar ahí. Cuando la esposa envía un mensaje pidiendo oración por este siervo, los que los conocemos dijimos: wow, Señor, ten misericordia, ayuda a tu siervo. Mira que él es un personaje, un siervo que te ha servido y está involucrado en las misiones en este mismo momento. Pero cuando él llegó a Osi, dice, cuenta a su esposa y su hija, llegó con la misma misión por la cual él había sido llamado a estar en diferentes países y entre ellos el Perú. Vio a mucha gente necesitada clamando, buscando ayuda en el momento final de su vida en una cama UCI. Encontró, dice, a un amigo llamado Jorge. Amigo lo dijo porque era parte del entorno de ese momento de la emergencia de cama UCI. Y Jorge estaba a punto de partir, estaba a punto de irse y no había conocido a Cristo. Entonces José, en las pocas fuerzas que tenía, le dijo: Jorge, ¿quieres cantar conmigo? ¿Quieres cantarle a Dios que nos está esperando? Porque si hoy nos vamos, pero si le cantamos y le adoramos a Él, te aseguro que estaremos con Él hoy mismo. Jorge se animó a cantarle a Jesús. Y después de cantarle recibió paz. Y José le dijo: repite conmigo,
que tú amas a Él y le necesitas su perdón. Jorge aceptó a Jesús. Después de orar José por él, a los 5 minutos él falleció y partió con Cristo. La mañana siguiente llega su hijo desesperado y le pregunta a José, porque José se había recuperado esa noche. Pregunta por su padre. Y José le dijo a su hijo: Jorge partió con Cristo, se arrepintió de sus pecados. Y su hijo lloró y también en ese momento recibió a Cristo Jesús. Esta historia hermosa de hace 1 mes y medio nos hace ver la necesidad intrínseca en la cual todos nosotros necesitamos plasmar la palabra de Dios en momentos adversos a nuestra comodidad, en momentos difíciles en la cual nos toca pasar, aún estando en un lugar de emergencia como es un lugar UCI. Hay mucha emergencia allá afuera. Hay urgencias allá afuera. Si dejamos pasar una emergencia, una urgencia, ya no tiene su valor de ser urgencia. Cuando pasa a un segundo lugar, ya no es emergencia. Y mucha gente está allá afuera en emergencia, está en urgencia. Necesitamos proclamar esta palabra como el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciare este evangelio. Sigamos predicando el evangelio de Cristo. Sigamos predicando este hermoso mensaje. Y diremos como el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué gran impulso nos da el apóstol Pablo por estas palabras. Que el Señor nos siga fortaleciendo y compartamos cada día más con gran impulso, con gran fortaleza, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de toda situación adversa. Prediquemos a Cristo, que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Dios los bendiga.